Shalom, queridos hermanos, qué bueno estar una vez más, como cada semana, en el aire, en nuestro programa Las Raíces Hebreas de la Fe, programa de la Universidad Teológica Shema Israel, enseñando esas ricas, profundas raíces de la fe, porque la base de la fe es la palabra de Dios, la Biblia, y fue escrita originalmente, como tantas veces hemos dicho, en idioma y en cultura hebrea. Entonces, para entender su mensaje a cabalidad, necesitamos tener algún conocimiento, aunque sea básico, del idioma y de la cultura hebrea, y es lo que tratamos de compartir, de enseñar en cada uno de nuestros programas, ya con casi 2 años en el aire. Y hoy queremos compartir algo que es de necesidad común, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde hay inestabilidad, donde hay el no saber qué va a pasar en el futuro, con una inflación muy grande en todo el mundo, pero incluyendo este país que nos ha albergado, Estados Unidos, con epidemias que todavía no han terminado completamente. El COVID sigue tomando personas, haciéndolas víctimas, y aunque es más suave, sigue afectando y sigue afligiendo. Y muchas otras situaciones, enfermedades, divorcios, problemas de familia, problemas de trabajo, falta de trabajo, aunque por ahí hay una cantidad enorme de carteles, de signs, buscando gente para trabajar. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en relación a esto? Porque tenemos que tener un ancla, tenemos que tener una base sólida, tenemos que tener algo que nos sostenga a pesar y a través de lo que estamos pasando. Por eso escogí el texto en el que Yeshua, o el Señor Jesús, le dice a sus discípulos en Juan 14:33, os he dicho estas cosas a vosotros para que estéis unidos a mí y podáis tener shalom. En el mundo tendréis chores, pero sed valientes, yo he vencido al mundo. Estoy leyendo del Nuevo Testamento judío y voy a aclarar algunas frases, algunas palabras para que lo entendamos mejor. Yeshua está hablando a sus discípulos y a través de los siglos hoy a nosotros. Dice, para que unidos a Él podamos tener shalom, podamos tener paz. Y hoy en día necesitamos tal vez más que nunca su paz, su shalom. Esa paz que, según nos dice la misma palabra, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que, obrando dentro nuestro como fruto del Espíritu Santo, como fruto de la palabra de Dios, impregna nuestro ser. Shalom es esa paz interior profunda, esa paz interior que no alcanzan las palabras para explicarlas. Esa paz que nos permite vivir en serenidad a pesar de las situaciones. Y sigue diciendo, según el Nuevo Testamento judío, en el mundo tendréis tzores. En Reina Valera y en otras versiones dice, en el mundo tendréis aflicción. Y Yeshua no usó en su tiempo la palabra tzores, porque la palabra tzores es una palabra en yiddish, que es el idioma de los judíos askenazis de Rusia y toda aquella área de Europa, pero que en la mejor versión en español podemos entenderla como problemas, como sufrimientos, como aflicciones. Y en ese sentido tenemos que
la aflicción moral y emocional, que es una aflicción que nos afecta de una manera o de otra a todos. En hebreo es ogmat nefesh, que significa sufrimiento o aflicción del alma, sufrimiento o aflicción interior. Y eso no lo resuelve un psicólogo, eso lo resuelve el Señor, Dios, Yeshua, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, obrando en nosotros y trayendo su shalom, su paz. Después tenemos también la aflicción física. La palabra hebrea es sebel y se traduce como sufrimiento. Puede ser sufrimiento por enfermedad, la palabra hebrea para enfermedad es mahalá. Por preocupaciones, la palabra hebrea es lidog. Pero lo más interesante de esto es lo que dice a continuación en Juan o Yohanan 16:33. Pero sed valientes. Reina Valera y otras versiones dicen confiad. ¿Por qué una versión dice confiad y la otra dice sed valientes? Para confiar, la palabra hebrea para confiar es la misma que para creer, emuná, que implica fe activa, fe que cree y pone en práctica. Y para eso hace falta ser valientes. Hay que ser valientes para poner en práctica la palabra de Dios, confiando, ejerciendo emuná en medio de las situaciones que estamos viviendo. Yo tengo para compartirles, y ustedes lo saben, yo lo he compartido en programas anteriores, que hace ya casi 4 meses, 3 meses y medio, partió mi esposa Rosita a la presencia del Señor, compañera, ayudidonia, esposa, madre, por 56 años. Y todavía con mi familia estamos en el proceso de duelo, un proceso que cuando nos acordamos duele, pero aplicamos lo que estoy compartiendo hoy. Yo personalmente aplico esa fe activa, esa emuná, para poder seguir adelante, creyendo que lo que dice el Señor en su palabra es real. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor, y a lo mejor usted mismo, está en una situación de quiebra económica o de divorcio o de enfermedad o de haber partido un ser querido, y hay una desesperación tan grande por no saber cómo enfrentar y cómo resolver esa situación? Pero por eso es tan importante creer que lo que nos dice la palabra de Dios es real, que lo que nos dice la palabra de Dios es sí y es amén, porque allí se nos dice que si hay una situación difícil, Dios nos ayuda a resolverla cuando lo buscamos. Si hay una enfermedad, Dios tiene el poder para sanar esa enfermedad si lo buscamos de corazón y lo creemos. Si hay un problema de otra naturaleza, cualquier problema que sea, la misma inestabilidad económica que estamos viviendo hoy en día por la inflación, Dios obra en nosotros y nos ayuda a sobrellevarla. Por eso es tan importante ejercitar la fe, ejercitar la emuná. Yo tengo en mis oraciones una frase que le digo a Dios prácticamente cada vez que oro, y es la siguiente: Señor, te doy gracias porque sé que Rosita está en tu presencia, porque sé que Rosita está contigo ante ti, feliz, sana, adorándote por toda la eternidad. Y eso me da un consuelo y una fortaleza
para seguir adelante, porque sé también que yo hoy camino a esa misma experiencia cuando llegue a la presencia de Dios el día que Él me lleve a su presencia. Y hay un pasaje que quiero que compartamos de Mateo capítulo 6, verso 33, que es realmente impresionante. Mateo capítulo 6, versos 25 al 33, que quiero compartir con ustedes hoy antes de terminar, y que dice lo siguiente: por tanto os digo, Yeshua está hablando aquí, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo, cuando era joven, quería ser más alto. Cuando era niño, quería crecer, y cuando era joven quería ser más alto de lo que soy. Pero es la estatura que Dios me dio. Y por más que me esfuerce, no voy a crecer más. Es la estatura que tengo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los no creyentes, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando yo comencé a caminar mi vida de fe con el Eterno, comenzando a estudiar el Nuevo Testamento y aplicando lo que yo conocía de la Torá, del Antiguo Testamento, junto con lo que estaba aprendiendo acerca del Nuevo, me llamó mucho la atención este pasaje, especialmente el verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios, Dios reinando en mi vida y en mi familia y en mis situaciones, y su justicia, viviendo la justicia de Dios en mi vida, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que necesitamos cuando vivimos poniéndolo a Dios primeramente, todas las demás cosas, el Señor las llama añadiduras. Y pensando en la palabra afán, afanarse, hay un juego de palabras que yo hago con el lunfardo, que es un dialecto que se usa mucho en Argentina, especialmente en Buenos Aires, mezclando un poco el italiano de los inmigrantes italianos y el español de los inmigrantes españoles. Y la palabra afanar en lunfardo significa robar, significa quedarse con lo que no corresponde. Y entonces la aplicación que le hago, no os afanéis, en el sentido de no
os robéis el gozo que el Señor da. No os afanéis, no os robéis la tranquilidad, la paz interior que el Señor da. La ansiedad nos afana, nos roba el poder vivir con gozo, con alegría, con tranquilidad, con paz interior, en medio de las situaciones que vivimos, por más graves que sean, o aún por más graves que parezcan, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es parte de lo que enseñamos en nuestra Universidad Teológica y le invitamos a que usted busque, pida la información, en la pantalla está apareciendo esa información para que usted llame por teléfono o busque, escriba por email, pidiendo la información pertinente para que usted se pueda inscribir. Cursos desde el hebreo original de la Biblia, cursos aprobados por el Departamento de Educación de la Florida, cursos en los que damos títulos de asociado, de bachelor, de máster y hasta el doctorado en teología, capacitando obreros, capacitando a aquellos que quieran ministrar mejor, enseñar mejor la palabra de Dios, la Biblia, la Torá, desde el hebreo original. Comuníquese con nosotros, le esperamos. Y mientras tanto, Shalom, que la paz de Dios, esa paz profunda, interior, guarde sus pensamientos y su corazón en el Mesías Yeshua. Amén.